Bendiciones, mi querido. Dios te me bendiga grandemente en el Señor. Hoy estamos en una nueva entrega de un tema que se titula Lugar Santísimo. Vamos a ver qué hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, una vez al año. Vamos a ver qué está haciendo nuestro Jesús como sumo sacerdote a partir del año 1844 en el lugar santísimo, el santuario, donde está intercediendo según Apocalipsis, el capítulo 15, verso 8 en el Señor. Pero antes, te invito ahí como está a tener una palabra de oración para iniciar con el tema. Oramos. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición especial. Mira, me dio este tema que voy a tener. Permite que tu Santo Espíritu venga sobre mí para darme espíritu entendido, para darme a entender. Todo eso, favor, te lo pido en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bendiciones, mi querido. Entonces, durante todo el año, habían entrado los pecados al santuario en un registro de pecado allí. El santuario estaba a reventar de pecado. En el santuario estaba contaminado. La sangre había limpiado al pecador, pero la sangre había contaminado el santuario. Por eso se requería un servicio especial en ese departamento del lugar santísimo, donde Dios le dijo a Moisés, dile en Levítico el capítulo 16, el verso 2, dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre ahí. Vamos a hablar de ese lugar. Entonces, por ende, había que limpiar o purificar el santuario. Y eso se hacía en el gran día de la expiación. En el día de la expiación se cogían dos machos cabríos. Un macho cabrío era para Jehová y era sacrificado y representaba a Jesús. Escuchen bien, mi querido. Nosotros creemos, los adventistas del séptimo día, que el día de la expiación comenzó a partir del año 1844. Exclusivamente cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, según Ezequiel 4:6, día por año, según número 14:34, día por año, el día de la expiación o Yom Kippur. La sangre que derramó Cristo en la cruz, que perdona en el día del juicio, cuando se abran los registros, vamos a ver qué acontecerá, revelará que la gente recibió la sangre de Jesús. Esa misma sangre purificará el registro de pecado. La de Jesús, no la suya, la de Jesús. Perdona al pecador y purifica el santuario de pecado. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando aparece el registro, Satanás dice, el hermano pupilo es un perverso, un tipo que hace malo negocio. Ese tipo está desacreditado. Entonces Jesús dice, sí, es verdad. Eso es Satanás acusando. Sí, es verdad. Pero te falta un punto importante que tú no tienes en cuenta. Él se arrepintió. Esos pecados entraron cubiertos por la sangre mía. Santo, por la sangre mía. Entonces Satanás, boca callada. Es así, mi querido. El acusa, no, el hermano pupilo es un perverso, es un malo negociante, ha hecho un sinnúmero de negocios, por ahí engaña a unos cuantos hermanos y tiene una reputación deshonrosa. Jesús va a decir, sí, es verdad. Pero él se arrepintió y esos pecados de él, que él cometía, esas cosas que hacía, entraron cubiertos por mi sangre al arrepentirse. Eso es así, mi querido. Porque si el pecado no está ya registrado, está aquí. Tremendo. La sangre de Cristo purifica el pecado y la sangre de Cristo purifica el santuario. Hay gente que se confunden y en esto quiero que me entiendan claro. Hay gente que muchas veces se confunden que ese macho cabrío, ese sacrificio que se hacía en el servicio de la expiación una vez al año, cuando se colocaba los pecados sobre Satanás en ese macho cabrío, hay gente que cree que el día de la expiación, ese sacrificio que se hacía, fue cuando Jesús murió.
Y no es así, mi querido. No es así. Hay gente que cree que ese sacrificio que se hacía en ese día de expiación una vez al año, porque se sacrificaba un cordero, hay gente que cree que ese sacrificio fue cuando Jesús murió. Ese sacrificio hace tiempo que fue hecho en el Señor, porque la sangre de Jesús limpiaba al pecador, pero contaminaba del pecador, esa sangre, el pecador, esos pecados contaminaban el santuario. Por ende, había que expiarlo una vez al año. El sumo sacerdote en el santuario terrenal entraba y una vez al año a purificar el registro de pecado que hubiesen entrado durante todo el año. El santuario tenía esa acumulación de pecado, por ende estaba contaminado. La sangre limpiaba al pecador y perdonaba el pecado. Pero esa sangre también en el día de la expiación limpiará el santuario. Y vamos a verlo en forma detallada. Si leen a Levítico 16, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tomaba todos los pecados y transgresiones e inmundicia que están en Levítico, el capítulo 16 en adelante, pecados, transgresiones, inmundicia. Recuerden, del 15 abajo hace alusión al servicio diario, pecado, iniquidad y transgresión. En singular, en plural, de Levítico 16 en adelante, pecados, transgresiones, iniquidades. Es así. Cuando se hace así, es así. El Levítico, el capítulo 15, como le dije, se hace eso. Cuando se usa la palabra inmundicia, aparece en singular. Cuando se usa la palabra transgresión, aparece en singular. Porque ahí está hablando del individuo que introducía su pecado al santuario. Pero en Levítico 16, que se habla del gran día de la expiación, esa palabra aparece en plural. O sea, pecados, inmundicias y transgresiones. Porque en el día de la expiación, todos los pecados y transgresiones e inmundicias de todo el pueblo eran purificados en el santuario terrenal. Usted sabe que el sumo sacerdote sacaba todos esos pecados, inmundicias y transgresiones y lo colocaba sobre la cabeza del macho cabrío hasta ser el cual era desterrado en el desierto en tierra no habitada. Estamos hablando del lugar santísimo, ¿estamos claros? Lo que se hacía una vez al año. Es así, mi querido. Ahí usted tiene una ilustración de lo que va a pasar, de lo que pasa en el milenio. Satanás es enviado al mundo desordenado, vacío y desierto, sin persona. Todos los impíos están muertos. Eso es una representación. Viene Jesús, su segunda venida, se lleva a su pueblo, los impíos mueren, Satanás no tiene a quien engañar, está atado, él y sus ángeles en el desierto, atado de una manera simbólica, decir que no tiene nadie que engañar, es un general sin ejército, en un momento determinado, él y sus ángeles están. Eso es así, eso es una simbología de eso. Cuando terminaba ese día, el santuario estaba limpio, había un pueblo limpio y había un santuario limpio. Es decir, en el servicio diario los pecados entraban al santuario, exclusivamente al lugar santo. En el servicio anual los pecados salían del lugar santísimo y el santuario quedaba purificado o limpio de pecado, transgresiones, inmundicia. ¿Estamos claros, mi querido? Estamos haciendo una diferencia de lo que se hacía en el santuario terrenal una vez al año, que es una simbología de lo que está haciendo mi amado Jesús en tiempo real. ¿Estamos claros? De eso habla el capítulo 3 de Hechos. El capítulo 3, el verso 19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Verso 20: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Verso 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
que habla Dios por boca de su santo profeta, que han sido desde tiempos antiguos. Restaurar todas las cosas, refrigerio espiritual, lluvia tardía. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Una vez al año en el santuario terrenal, espiaba los pecados durante el año, los pecados que entraban al santuario, al lugar santísimo. Una vez al año, esos pecados, el sumo sacerdote espiaba los pecados del pueblo entero. Al finalizar el día, pueblo limpio, santuario limpio. Esa era la labor que se hacía en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, una vez al año, la cual en tiempo real está haciendo mi amado Jesús, borrando los pecados en el lugar santísimo, expiando los pecados. Cuando salga de ahí, consumado es. El que es sucio sea sucio. Ya no hay arrepentimiento. Vamos a seguir. Déjeme decirle algo muy serio. Dios no va a borrar nada del santuario que no haya sido borrado o perdonado aquí. Dios no va a borrar nada que no haya sido primeramente tratado aquí. Por eso Él le dijo a Moisés: hazme un santuario, y especificó todo. Dios no va a borrar nada de allá que no haya sido tratado aquí. O sea, en pocas palabras, si tú no te arrepientes y le pides a Dios que tus pecados sean borrados y tú no lo confiesas, si tú no lo confiesas, no te unte que no va. Porque si no están allá, están aquí. Y eso hay gente que no lo entiende muy bien. Cuando Jesús venga, mi querido, la Biblia enseña que Jesús, cuando purifique el santuario de los pecados de su pueblo tiene que tener purificado su corazón santo del pecado. Vamos a ver varias citas. ¿Por qué la pregunta? Porque algunos dicen: pero yo me confesé en la iglesia católica, me confesé. Ese no es el servicio que se hacía en el santuario. Y le tú a decir a un hombre: Dios dejó una simbología de lo que tú tenías que hacer. Y en la Biblia está cómo era, y te lo estoy explicando. Preguntarían algunos porque va a llegar un momento que el santuario se va a cerrar. Y vamos a hablar de esos momentos cuando el santuario se va a cerrar. Y si se cierra, tú no puedes entrar nada ya. Vamos a ver. Si el santuario se cierra, Jesús terminó su obra intercesora. Significa que ya no puede meter pecado allá. Antes que se cierre la puerta de la gracia, Dios va a borrar los pecados de los que entran mediante la confesión. Porque Jesús está intercediendo allí. Está como intercediendo, intercesor. Pero cuando Jesús salga, que Jesús diga: el que sea justo todavía, el que es sucio sea sucio todavía, el que es inmundo, una palabra santuario, sea inmundo todavía. Todo caso está decidido para vida o para muerte. Estamos en el gran día de la expiación, o Yom Kippur, donde el sumo sacerdote expiaba los pecados en el santuario terrenal y lo borraba, purificaba el santuario una vez al año. Ahora mi amado Jesús está purificando, borrando los pecados, purificando el santuario celestial que está contaminado. A partir del año 1844 para arriba, estar borrando los pecados. Eso es así, mi querido. Entonces, santuario será purificado. Está en completa armonía Dios en lo que dice: el que sea sucio, el que sea inmundo sea inmundo. Eso es así. Algunos herejes piensan que uno es extremista porque dice esto así de claro: no arregle tu vida con el Señor, no ponga tus pecados a cuenta, no pida a Dios porque Dios te borre tu pecado, que te voy a contar una historia, como me decía mi papá. Lo que pasa es que nos hemos acomodado a este mundo
si pasamos balance a nuestra vida a la luz de la Biblia, descubriremos que nuestra vida tiene toda clase de atracciones de este mundo, nos contaminan, y toda clase de atracciones, porque estamos viviendo directamente una vida desordenada, una vida que Jesús no está en primer lugar, sino los afanes de este mundo, las cosas materiales están por encima de Jesús en nuestra vida. Es tanto así, mi querido, que muchas veces te alarga, déjame decir eso así, un lenguaje más llano para que me entiendan, te alarga del hogar, y hasta orar lo quiere hacer de una velocidad así para salir de eso. No te estás dando cuenta que el Señor está ahora mismo en la etapa de intercesión para borrar los pecados, y cuando salga de ahí, ya. La Biblia dice que viene un momento que los pecados serán metidos en el santuario. Llegará un momento también que los pecados saldrán del santuario. El pueblo de Dios será borrado, todos los pecados del santuario será limpio. Borrados los pecados, todas nuestras transgresiones, iniquidades e inmundicia. Es así. Vamos a ver Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 18. Vamos a ver ese juicio que se está estableciendo primeramente para los que murieron en Cristo. Los que no murieron en Cristo se quedan ahí enterraditos. Mire, mi querido, ahora mismo se está estableciendo ese juicio. Es el gran día de la expiación. Es un juicio que se está estableciendo para todos aquellos que murieron en el Señor. Si usted murió en el Señor, su nombre está siendo tratado. Pero si usted no murió en el Señor, usted se queda muertecito ahí sin tratar su nombre. Cuando Jesús venga directamente por segunda vez, se lleva a los muertos en Cristo. No se lleva a los impíos en Cristo. Se lleva a los muertos en Cristo. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar y recibiremos al Señor en el aire. 1000 años allá. Los que mueren cuando Jesús se aparezca en la nube, que no aceptó al Señor, se mueren porque no pueden ver un ser majestuoso, un ser santo, así un pecador no puede ser santo, se muere, se derrite peor que una mantequilla, imagínense. Entonces, esos muertos, más lo que no fueron, lo que no se levantaron en la segunda venida cuando Jesús vino, los muertos en Cristo primero, luego los que estemos vivos, pero el que no está en Cristo se quedó muertecito, más con los otros muertos, cuando Jesús aparezca en su segunda venida, se juntan esos muertos. Entonces 1000 años se tratará el caso de ellos, de por qué se perdieron, porque ellos están muertos, pero no saben por qué se perdieron. Hay que darle informe en un momento determinado, y los libros nuevamente se vuelven a abrir, que es otro tema en el Señor. Entonces vamos a leer el Apocalipsis, que es el pasaje que habla directamente de los muertos en Cristo, los que murieron, ese juicio. Ese día de la expiación se está llevando a partir del año 1844. Dice Apocalipsis 11:18. Dice, y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y es tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es el juicio de los muertos, pero de los muertos que murieron en el Señor, no de los muertos que murieron en su pecado. Su nombre no son tratados. Entonces ahora vamos a ver el pasaje que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Recuerden, en el lugar santo, que fue el tema antes de este que tuve, en el lugar santo, el pecador llevaba su cordero. Cuando llevaba su cordero, reclamaba la muerte perfecta, la vida perfecta de Cristo, y lo que Jesús hizo en el santuario, en el lugar santo, reclamaba esos méritos, y ya el Padre no veía al pecador, sino miraba a su Hijo. En el lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote expiaba los pecados de todo el pueblo, los pecados que se hubiese entrado al santuario durante todo el año. El santuario estaba a reventar de pecado, de inmundicia, transgresiones y pecado. El sumo sacerdote expiaba los pecados. Lo que está haciendo eso ahora, que si la gente entendiera esto a fondo, tranquilo, nos relajara con estos temas, lo que está haciendo Jesús ahora. Entonces vamos a ver el momento que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver ese pasaje.
Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Se abrió de nuevo el templo? Si se abrió era porque estaba cerrado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de sus patos se veía. ¿Dónde? En el santuario terrenal. ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santo, en el lugar santísimo. Contéstate. ¿Dónde estaba? En el lugar santo, el lugar santísimo. Estaba en el lugar santísimo. Ahora ven que el arca está allá arriba. Para los incircuncisos que no creen en esto. El santuario, esos adventistas son locos con ese santuario. Eso era en los tiempos, de los judíos. Eso no es así, eso no es ahora. Te estoy dando pasajes bíblicos, aclárame los ojos. Ministro de distintas de organizaciones religiosas. Aclárame los ojos. Entonces, repito. Apocalipsis, el capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de sus patos se veía, y en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno, y un terremoto y grande granizo. ¡Santo! Si se abrió fue porque estuvo cerrado. Usted no puede abrir nada. Si yo digo la puerta de mi casa se abrió, era porque estuvo cerrada. Jesús pasa en ese pasaje bíblico, pasa al lugar santísimo. Vamos a ver. El que cierre ninguno abre, el que abre ninguno cierra. Abrió la puerta de ese departamento que en el santuario terrenal era el lugar santo, el sacerdote. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote una vez al año expiaba los pecados. En el lugar santísimo, borraba los pecados, quitaba los pecados, y el santuario limpio y pueblo limpio. Jesús ahora está haciendo la obra, porque hizo la obra de sacerdote cuando murió en la cruz. Estaba como intercesor. La gente por fe podía reclamar los méritos de Cristo. Su vida perfecta, su muerte perfecta, y lo que estaba haciendo en el lugar santo. El Padre ya no veía al pecador, veía a Jesús. Entonces, vamos a ver el pasaje que hace alusión a eso. A partir del año 1844 para atrás, el perdón de los apóstoles podían orar a Dios por el perdón de los pecados. No podrían orar para que sus pecados sean borrados, claro que no. No conocían el día de expiación, no había comenzado los 1300 tardes y mañanas, no habían finalizado, no habían empezado, porque arrojaban más para allá. Entonces, me empezaba a partir del año 1844, cuando terminaron las 2300 tardes y mañana, que te lleva al año 1844. Ya comienza la obra de purificación del santuario. Ya Jesús cerró la puerta del lugar santo y entró al lugar santísimo para, mediante el juicio, borrar nuestros pecados y limpiar el santuario, y así su pueblo, santuario limpio, pueblo limpio. Una simbología del santuario terrenal. El macho cabrío dedicado a Azazel era soltado en el desierto, cargaba los pecados del campamento entero. El campamento, los israelitas estaban normalmente ahí alrededor del campamento mirando lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote no se ponía cuenta primeramente él con su vida, no salía de ahí. Vamos a ver el pasaje que dice que abre y ninguno cierra, para explicarle algo. Apocalipsis, el capítulo 3, verso 7. Dice: escribió el ángel de la iglesia en Filadelfia. Este dice: el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Sabían ustedes, mi querido, que todas las organizaciones religiosas están de acuerdo hasta 6 iglesias? Aceptan Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, y brincan a la Odisea. La aceptan. Sí, esas 6 las aceptamos. Pero la iglesia de Filadelfia, ninguna organización religiosa, aparte de los adventistas del séptimo día, saben con qué iglesia se identifica. Y esa iglesia se identifica ya ni simplemente con el movimiento adventista del séptimo día. Ese movimiento que surgió a partir del año 1830 en adelante con Guillermo Miller, y ya como iglesia fundado en el año 1863. La iglesia de Filadelfia. Por eso le di el pasaje: el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Qué iglesia hace alusión que el santuario es real, que es verídico, que tal y como era el servicio terrenal,
que era una copia del celestial, se está estableciendo allá. Que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué iglesia lo alude con lujo de detalle y lo identifica? El santuario. La iglesia del 23 último día. Ninguna otra congregación cree en eso. Por eso es que no entendieron. Por eso es que en el día del Pentecostés, cuando es eso fuerte viento, lengua de fuego, que se derramó en lo que es la famosa lluvia temprana, el día del Pentecostés, esas iglesias no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Por ende, no entraron al lugar santo. Si no entraron al lugar santo, mucho menos entraron al lugar santísimo para que sus pecados sean borrados, como lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Ahora Jesús lo está haciendo. Normalmente está expiando los pecados, borrando los pecados del pueblo de Dios. Hay un pueblo que se ha levantado y está diciendo que hay que orar no por el perdón ya, sino porque nuestros pecados sean borrados. La misma obra expiatoria que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año, la está haciendo mi amado Jesús ahora. La intercesión la está haciendo ahora. Cuando salga de ahí, todo caso está decidido para vida o para muerte. Ya tú no puedes entrar ningún pecado allá. No hay nadie. Apocalipsis 15:8. El santuario se llenó de humo. No hay nadie allá. Producción, póngame esa cita, póngamela. Yo soy un hombre que se faja. Entonces repito nuevamente la cita. Apocalipsis. Póngame ahí Apocalipsis 15:8. Exclusivamente el verso 8. Y póngame Apocalipsis 3, el verso 7 en paralelo ahí. Vamos a verlo. Leen ahí Apocalipsis 15:8. El santuario se llena de humo. Ahora leen Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Todas las denominaciones religiosas, como le dije, están de acuerdo. Sí. Aceptamos a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardi y a la Odisea, pero Filadelfia no. No aparece ese movimiento religioso que se identificó así, los adventistas del séptimo día. Nos identificamos con ese movimiento. Según Apocalipsis 3:7, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, está refiriéndose al santuario. Tremendo, mi querido. Entonces, eso es así. Vamos, a partir del año 1844, empezado la hora del gran día de la expiación o Yom Kippur para borrar los pecados. Pero ahora se abre el templo nuevamente. Producción, por favor, Apocalipsis 11:19. Póngame en paralelo con Apocalipsis 15:6. Vamos a ver. En Apocalipsis 11:19, el templo se abrió. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, intercediendo, expiando, borrando los pecados. Se abrió el santuario. Ahora se abre nuevamente en Apocalipsis, el capítulo 15, el verso del 5 al 8. Vamos a leerlo. Apocalipsis 15, versículo del 15 al 8. Se abre nuevamente. Pero ya no se abre para Jesús interceder, para Jesús borrar los pecados. Ya se abre para otra cosa cuando se abre ahí de nuevo. Por eso es que todo caso queda decidido. Vamos a ver. Apocalipsis 15, el capítulo del 5, los versículos del 5 al 8 dice: después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo. Santuario. El templo del tabernáculo de testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de linos limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cinto de oro. Verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Verso 8. Y el templo, estamos hablando del templo, estamos hablando del santuario, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar ya en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¡Santo! Nadie podía entrar.
Llegará un tiempo que tal y como una vez al año el sumo sacerdote del santuario terrenal borraba los pecados. Por eso es la diferencia de un tema que tengo por ahí: perdón de pecado o borrar los pecados. Te invito a que lo veas y te suscribes. Eventos finales a nuestro canal, si lo deseas, y que estos temas lo promueva para que YouTube los recomiende. No queremos nada material ni nada por el estilo. Y si usted quiere, en cualquier canal que usted lo quiere pasar, páselo también. Está de gracia lo que de gracia recibo. Nosotros lo que queremos, tanto un servidor como Edwin Guzmán como un servidor, lo que queremos es que estos mensajes salgan y que se diga la verdad en el contexto de lo que tiene que pasar. Repito el verso 8. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 postreras plagas. ¡Santo! Jesús sale en el versículo 8 de Apocalipsis 15. Jesús sale. Se acabó la intercesión. Se acabó la mediación. Ya no entra, no puede entrar pecado allá. No hay nadie allá. Mi querido, es triste saber que hay seres queridos que nosotros lo hemos amonestado con estas palabras y se la han tomado muy ligera. También hay personas que saben de estos temas y no lo quieren decir, no lo quieren hablar en el contexto que deben de hablarlo. Dios le pedirá cuenta. A un servidor como Edwin Guzmán, estamos dando lo mejor de nosotros en el Señor, porque estos temas sean una realidad. Y le decimos a la gente, como siempre decimos, busca de Dios, porque si no busca de Dios, el diablo te va a llevar, porque no hay de otra. O está con Dios, está con el diablo, así de sencillo. Aunque parezca crudo, mucha gente cree que uno es muy extremista cuando dice esto. Es la realidad, porque la gente lo que quiere es que le predique un evangelio light, de prosperidad. Pare de sufrir. Cuando la Biblia dice que en el mundo tendré aflicciones. Mi querido, mi amado Jesús está ahora en el lugar santísimo intercediendo, borrando los pecados. Cuando salga de ahí, los pecados que no fueron confesados no serán borrados de allá. Una cita de Elena que di en el tema perdón de los pecados, borrar los pecados, donde Elena especifica la diferencia entre perdón y borrar los pecados. Producción, vaya a ver si usted me encuentra la cita por ahí. En el tema perdón de los pecados, borrar los pecados, la primera cita que doy del Espíritu de Profecía en ese tema, donde Elena hace alusión que lo que hayan recibido el perdón de los pecados, los libros están anotados, entonces llegará un momento que lo que hayan mantenido su ley es la palabra de Dios, los mandamientos, su palabra, entonces sus pecados serán borrados y serán llamados dignos de dar la vida eterna. Y cita Isaías 63:25, si mal no recuerdo. Mi querido, que Dios te bendiga grandemente. Este ha sido el tema, lugar santísimo. Próximo tema, juicio de los muertos. Vamos a hablar si los muertos salen, sí o no. Juicio de los vivos, el milenio, la tierra nueva. Y esos temas así seguirán en ese orden, mi querido. Que Dios te bendiga grandemente. Hemos dado por terminado el tema del lugar santísimo, la obra de expiación que Jesús está haciendo en tiempo real. ¿Qué verdad presente? Por cierto, ¿qué verdad presente? La verdad presente de este tiempo, a partir del año 1844, es decirle a esas organizaciones religiosas que hay un juicio, que se está estableciendo ahora mismo en tiempo real un juicio para todos aquellos que están muriendo en Cristo. Decirle que la ley de Dios está vigente, que sus mandamientos no fueron clavados en la cruz, que es mentira del diablo que fueron clavados en la cruz, que están vigentes, porque en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, en el arca, ahí de ese capítulo, del verso 15, el verso del 5 al 8, ese arca que habla, ese templo que habla ahí, es el terrenal era una copia del celestial. Por ende, en el arca está su ley. Decirle el estado de los muertos, decirle la reforma pro salud, decirle que los 10 mandamientos están en vigencia, decirle que se está estableciendo un juicio, decirle esas grandes verdades, el mensaje de los 3 ángeles y el del 4.º ángel, el Apocalipsis 18, decirle esa grande verdad, es verdad presente. Ahora, sigue ahí, mareando tu congregación. La mujer sacramental, la mujer adorada, la mujer de la mujer perdida, la salvación, esas son verdades. Por favor, producción, página 63, primero escrito. Dice, cito, parafraseo, hay muchas verdades en la palabra de Dios, pero es solo la verdad presente que el rebaño necesita para este tiempo. La verdad presente.
la verdad presente, los adventistas del séptimo día siguieron a Jesús al lugar santísimo. Las demás denominaciones se quedaron en el lugar santo. Por eso creen que el juicio es cuando una persona se muere, porque no han entrado al lugar santísimo. Creen todas esas cosas que están pasando, que por dinero puede borrar, que los muertos salen, esas cosas, y todas esas cosas, porque no han entrado al santuario, al lugar santísimo. Los adventistas del séptimo día no estamos inocentes, nada de eso. Que no se quieran decir, que hay algunos que no quieran hacer las cosas como deben decirlas, Dios le pedirá cuenta. El que no le acepte como cordero tendrá que aceptarlo como león. Mi querido, que Dios te me bendiga grandemente. Con esta oración terminamos. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición especial por tu iglesia, la ancha de la tierra. Permite que cada día te podamos contemplar. Ayúdanos, mi Dios, a plegonar tu palabra. Ayúdanos a hablar de la verdad presente, los temas que deben predicarse en este tiempo. Ayúdanos, mi Dios. Permite que tú nos des salud conforme a tu voluntad, mi Dios, para cumplir con nuestra parte. Que en aquel día podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará y nos llevará con Él. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo y nuestro. Próximo tema: juicio de los muertos, juicio de los vivos, milenio, tierra nueva, y así sucesivamente. Bendiciones.